Nuestro primer ponente del día es desde, como ya les había mencionado, desde el país de Colombia. Él es trabajador social egresado de la Corporación Universitaria Minuto de Dios de Colombia, director de la ONG Corporación Prócer, entidad creadora y ejecutora de proyectos sociales, locutor, periodista, vicepresidente de Acoprensa, Agremiación Colombiana de Periodistas, Redactores, Locutores, director del sistema radial Prócer, 3 emisoras online con contenido musical, cultural e incluyente, director regional de ANAICOL, entidad de reconocimiento, certificación y recaudo de derechos de autor y propiedad intelectual, un invitado definitivamente de lujo con ustedes, Carlos Alberto Upegui, con el tema de ponencia, habitantes de la calle de otro lado del paradigma. Adelante, Carlos. Gracias, Kevin. Muy buenos días para todos los participantes. Yo sé que tardes en algunos lugares también del mundo. Es para mí un verdadero placer compartir esta experiencia que me ha generado no solamente la actitud personal, sino la historia profesional y sobre todo con este tema que he querido titular Habitantes de Calle, el otro lado del paradigma, y cómo desarrollamos ideas que fortalezcan el tema de la visión de esos precisamente paradigmas que han terminado siendo rezagados por las realidades del mundo. Yo sostengo una teoría que es una crítica muy constructiva que siempre le hago al trabajo social, y es que nosotros debemos dejar de ser los enfermeros sociales, que para donde haya una convulsión social todos pegamos con el botiquín de primeros auxilios psicosociales a tratar de rescatar, y mientras tanto otros paradigmas se nos quedan rezagados, otros problemas sociales se quedan rezagados. En este caso me une el tema del flagelo, del paradigma del habitante de calle, y ya aquí lo voy a citar, lo voy a montar de una vez como forma de poderlo ilustrar de manera más precisa. El tema lo elegí por 3 razones. Ahí se está viendo bien, Kevin, sí, lo están observando bien. Sí, ya se ve la presentación. Bien, este tema lo elegí por 3 razones. Primero, porque pues les cuento que yo soy reeducado, rehabilitado hace 27 años, ya casi en 21 días los cumplo, y pues en medio del problema de las adicciones tan fuerte que viví, fue tan fuerte que de los 12 años, 6 viví en la calle. Entonces yo fui habitante de la calle, crítico, lo que llaman en Colombia el costalero, el que está en una condición bastante crítica, no solo por el nivel de vulnerabilidad, sino de toxicidad, también, por así relacionarlo. Segundo, porque tuve la suerte de trabajar durante casi 8 años como director del programa de atención al habitante de calle 24 horas. Ahí precisamente es donde conozco a Álvaro Upegui, y agradezco también a Juan Carlos Tullo por la enorme deferencia de quienes están participando, de igual manera por el apoyo a Kevin Muro antes de continuar. Y eso genera también un segundo momento bien interesante, es que haber trabajado con ellos durante tantos años deja otro proceso de aprendizaje muy fortalecido. Y lo tercero es porque al ser trabajador social, mi trabajo de grado investigativo, mi tesis final, fue precisamente sobre habitante de calle. Entonces, para mí es un privilegio haber ocupado los 3 momentos de la condición del habitante de calle, haberlo sido, haberlo superado, haberlo trabajado y haberlo estudiado, ¿cierto? Entonces, eso me deja un aprendizaje privilegiado, y eso es lo que quiero compartir con ustedes. Cuando yo estructuro mi trabajo de grado, yo lo enfoco hacia mujeres consumidoras, habitantes de calle en la ciudad de Medellín, porque me encuentro así, para relacionarlo, cuál fue el universo grande de donde se desprendió el embudo para llegar a esta presentación. Lo enfoco porque aquí en la ciudad de Medellín me encontré un lugar bastante extraño. No sé en los otros países cómo lo llamarán, pero aquí en Colombia le llamamos ollas o plazas o casas o sitios de consumo. Es decir, predios destinados al consumo de sustancias psicoactivas. Y oh sorpresa, cuando en medio del trabajo que yo tenía, resulta que me encuentro con que este lugar llamado La Perla, así se llamaba eso, y digo se llamaba porque ya fue declarado en extinción de dominio por la ley, me encuentro con que este lugar es manejado por 7 mujeres. La dueña, alias La Mona, la que lo administraba, alias La Gorda,
3 que eran las patinadoras internas del lugar y 2 que estaban afuera, que eran quienes enganchaban nuevos clientes para que consumieran en ese sitio. O sea, hacían una campaña, un lobby, casi que un perifoneo para captar nuevos clientes. Muy organizada, y desde ahí, cuando entro a hacer la investigación sobre mujeres habitantes de calle y factores psicosociales, me doy cuenta que surgen unas categorías emergentes. Me está inundando. Me está inundando. Kevin. Perdón, pero es que se está inundando el audio de algo. Kevin. Kevin, ¿me escuchas? Bueno, vamos a continuar, porque es que les cuento que se está saturando el audio. Pero bueno, continuemos. Entonces, luego ese trabajo, lo que terminamos llamando las categorías emergentes durante la investigación. Si bien yo concentro mi atención en el tema psicosocial, hay algunos elementos que me llaman poderosamente la atención y que yo estoy seguro en una gran mayoría de suspicacia profesional, para no emitir juicios de valor, que estas categorías coinciden con el tema habitante de calle y cómo lo relacionamos a nivel Latinoamérica. Entonces, resulta que existen lo que yo llamé los supuestos recurrentes de causalidad. Las 3 razones probablemente que cruzan todo nuestro contexto social, que pueden ser lo que nosotros llamamos lo que determina que la gente opte o adopte una condición de habitante de calle. Entonces creemos que por lo menos hay 3 que son generalizados, y es que la gente que vive en la calle, los habitantes de calle, tienen contextos que son vulnerables por problemas económicos, cordones de miseria, situaciones extremas de pobreza o de vulnerabilidad en cualquiera de todos sus ejercicios. Segundo, porque la gente elige vivir en la calle porque hay escape por abuso o maltrato físico, psicológico, verbal, sexual, en fin, en todas las categorías, y prefieren abandonar sus lugares o sus sitios de origen. Y tercero, porque hay problemas de adicciones. Si bien es cierto, eso tiene mucha razón, hay otras razones que precisamente son las que movilizan este trabajo y esta presentación, y es las categorías emergentes, por lo menos lo que yo encontré, y es que existen, ojo, no son familias, sino parentalidades expulsoras. Cuando hablamos de parentalidades, no solamente estamos hablando de familia, sino también de lugares de crianza parentales. No todo el mundo se cría con su familia de origen, ¿cierto? Entonces ahí se crea una especie de fractura en esa línea crítica respecto a la economía o a un interés colectivo familiar. Es decir, de sus lugares, de sus casas, a estas personas que representan un problema de adaptación con la norma, que no cumplen ciertos rigores económicos o que no cumplen cierto interés colectivo o familiar. Y, oh sorpresa, eso incluye también la orientación sexual. Ojo, porque también pertenece a eso. Una gran mayoría de personas con sus inclinaciones, con sus ideales, con sus gustos, que son por fuera de lo que al interior de la familia se determinan como apto o válido, sufren expulsiones también al interior de esos grupos familiares, ¿cierto? Segundo, hay desplazamiento forzado por conductas contrarias al entorno, es decir, ¿qué pasa con esa relación respecto a lo que sucede en sus lugares donde habitan? Entonces, resulta que si tú consumes droga, lo más probable es que en ese medio, en ese barrio, en esa locación, en esa comuna, como quiera que se llame, hay otras partes que le llaman barrios o localidades. Si alguien consume droga, si alguien tiene problemas de robo, es expulsado porque está por fuera de esa especie de regulación de tipo social o el entorno normativo social. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que es expulsado. O sea, no solamente se presenta por factores de tipo personal, los que enumeraba inicialmente, sino que este también es otra condición bien interesante.
como tú consumes drogas, como tú robas, como tú no quieres hacer lo que nosotros digamos, para nadie es un secreto, y creo que en todos los países de Latinoamérica lo vivimos, o por lo menos en su gran mayoría. Hay actores armados que terminan realizando, efectuando el control territorial, normativo, de consumo, poblacional, económico, de plazas de vicio, de tráfico, de todas las acciones ilegales habidas y por haber, porque allí no hace presencia el Estado. Entonces hay actores armados que terminan controlando sus territorios. Y si tú como chico o chica no te dejas reclutar, tú no te conviertes en un facilitador de los intereses de esta gente, te expulsan, te desplazan, te fuerzan a tener que abandonar ese entorno. Entonces, si no hay esa segunda y esa tercera característica, también se presenta y son alimentadores del flagelo, del problema de la condición de habitante de calle, al epicentro sobre todo de los territorios. Y tercero, porque también se presenta, y aquí hay una fase bien interesante que les quiero citar, el reclutamiento de actores en otros entornos. Es decir, en Colombia, y es muy bueno que si bien todavía no lo han detectado en sus países, lo tengan como advertencia, hay una salvedad bien interesante. El reclutamiento forzado de actores armados o de actores ilegales, ¿no es cierto? Como se les llaman acá los GAO, los grupos al margen de la ley organizado, ¿cierto? Eh, Ellos cambiaron la estrategia. Anteriormente te forzaban a tener que ser reclutado so pena de matar a tu familia, de hacerte daño, de causarte desplazamiento, en fin, de muchos daños de tipo físico, psicológico y psicosocial en todo su entorno. Pero ¿qué pasó? Cambiaron la estrategia. Entonces empezaron a reclutar chicos que tuvieran alto nivel de influencia en los colegios, universidades y lugares de congregación masiva de jóvenes. Entonces pueden ser en los clubes de danza, en los clubes de baile, en los clubes de ciclismo, en los clubes de fútbol, en las escuelas. Y los empezaron a reclutar a través de incentivos económicos considerables, es decir, yo te doy dinero para que tú me traigas gente que quiera trabajar con nosotros de manera ilegal a cambio de dinero. Entonces empezaron a encontrar que era una forma más fácil, menos visible para el control de la policía o de los investigadores y sobre todo más rápida de reclutar. Entonces, mira, yo te voy a dar, lo vamos a poner en dólares para entenderlo. Yo te voy a dar $50 por cada niño o niña que tú logres captar para que trabaje con nosotros. Entonces, ¿qué hacen estos chicos que son como los reclutadores al interior de esas bandas o esos grupos legales? Empiezan a descubrir cuáles son los chicos que son más vulnerables, los que tienen problemas con la familia, los que no quieren ver al papá, los que no están en condición crítica, que son muy vulnerables y les dicen, yo te voy a dar dinero para que tú te compres tus tenis y empiezan a generarle el tema de la carnada. Toma tus tenis, toma tu camiseta, llévame este paquete allí, y empieza a llevarme así, lleva esta razón, y así los van reclutando y lo hicieron supremamente fácil. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no necesariamente el tema del reclutamiento de actores se presenta al interior de los mismos territorios. Cuando estamos hablando de escuelas o de universidades o de sitios de estudio, estamos hablando de lugares donde hay chicos y chicas de todos los territorios. Entonces estos actores lo que buscan es reclutarlos, así no sean de sus propios lugares de asentamiento, para que ellos se vuelvan y expandan las redes de consumo, de control territorial, las redes de control económico y los intereses obviamente de tipo ilegal o lo que nosotros llamamos las rentas ilegales por fuera de esos territorios de incidencia. Y por último, viene la autoexpulsión. Bueno, ¿qué es eso? Mucha gente decide vivir en la calle como una forma de, como una decisión propia, de evadir el control. No me dejan salir, no me dejan hacer nada, a toda hora me quieren encerrado, siento que hay demasiado castigo, siento que me pegan mucho, siento que hay una ausencia de tipo paternal y maternal, entonces me siento abandonado. ¿Y qué es lo que hace? Toman la decisión, porque ojo, nosotros a veces emitimos juicios de valor en pensar que la gente que decide tomar la vida de calle son niños. No, no, hay de todas las categorías. Hay gente que llega tardíamente a la situación de calle. Puede ser a los 20, a los 30 años. O sea, no hay una edad precisa. ¿Qué supone
que las edades que son de pronto más vulnerables tienen que ver con ese tramo entre los 14, 20 años, porque son momentos de condiciones muy revulsivas, de actitudes contestatarias, rígidas ante la norma, y sobre todo porque son también los momentos donde hay condiciones más vulnerables respecto a los actores externos, que es lo que estoy acá citando. Entonces, es otra forma de también visibilizar, a ver, eso, visibilizar qué es lo que sucede por decisión propia, cómo se presenta ese tema de la autoexpulsión. Hay aquí otro tema que es bien interesante y tiene que ver con la categorización, es decir, qué está pasando al interior de los programas en cada uno de nuestros países que creo yo que sería para reflexionar. Por eso lo dejo en modo de pregunta, para no hacerlo afirmativo, pero siento que son fallas generales que se están presentando en el tema de los perfilamientos. O sea, yo como funcionario de un programa, yo como profesional, yo como persona encargada de hacer una categorización a una persona que viene y me dice que quiere acceder a determinados servicios que yo presto, que yo ofrezco, bien sea de tipo particular, institucional, ONG o del Estado, ¿cómo lo perfilo? Y aquí es un problema que por lo menos nosotros aquí, en los inicios de nuestro trabajo de ciudad, lo encontramos por lo siguiente, y como les digo, lo elevo en forma de pregunta. Primero, los modelos de entrevista de perfilamiento para las personas en situación de calle o en condición de calle, como quiera que se les llame, son 100% psicosociales. ¿Quién está haciendo realmente esas entrevistas? ¿Quién avala los perfiles? ¿Cómo se hace? Porque resulta que por lo menos aquí detectamos que había un alto nivel de subjetividad, ¿cierto? Porque si yo hacía la entrevista y me caías bien, yo te pasaba. Y si veía que no, o sea, todo se hacía al uso de la sospecha. Si ese día el empleado no estaba de buenas pulgas, ninguno pasaba. Entonces, eso no se puede así, porque entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se nos escaparon. Y aquí cito algunos perfiles bien interesantes. ¿Qué pasaba con aquellos que tenían el diagnóstico dual? Es decir, si una persona tiene un problema de conducta psiquiátrica prevalente, pero aparte de eso también es habitante de la calle, entonces, ¿cuál es la priorización del servicio? ¿Qué es lo que yo debo hacer primero con ellos? ¿Qué pasó? Que se nos juntaron un poco de personas con diagnóstico dual psiquiátricos, con personas que no tenían esos perfiles, pero que también, ¿cómo se llama?, convergían en la misma situación de calle, y eso se volvió una mermelada, porque empezamos a entender que si tiene un diagnóstico dual tenemos que atacar, es el problema más prevalente. Entonces, no, venga, lo que pasa es que estos si son psiquiátricos, hay que hacer un trabajo de psiquiatría y acompañamiento psicosocial más específico por su condición mental. Pues no los podemos mezclar, como sucedió en los primeros impactos de construcción del programa. Listo. Viene otra parte y es corroborar esa información, identidad y condición. O sea, si yo como empleado, como funcionario, como psicosocial, ojalá, como profesional encargado de perfilar esto, me viene alguien y me dice, es que yo soy habitante de la calle, listo. ¿Cómo voy a comprobar eso? A la palabra, al solo, ¿cómo se llama? Al solo relato, al solo argumento. Yo no voy a hacer un proceso de verificación real, porque inclusive les cuento, hay muchos de estas personas que por tener condiciones de ilegalidad, por tener deudas con la justicia, ¿qué hacían? Se cambiaban el nombre. Y entonces en la base de datos figuraba Armando Pérez, y resulta que cuando se moría se llamaba Álvaro Upegui. Y bueno, ahí saludo a mi hermano del alma. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que nos encontramos con que había serios problemas de suplantación de identidad y sobre todo desborde de gastos y de presupuestos reales con gente que ni siquiera tenía la identidad adecuada. Era de tal categoría el conflicto que mucha gente llegaba a los servicios sanitarios a ser atendido con una identidad que no era, y eso generaba conflictos en la certificación. O sea, eso, obviamente, tener personas con identidades que no son adecuadas y que no son las reales, siempre va a ser un problema. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Aquí ahí viene la tercera pregunta, venga. ¿Por qué la carga probatoria
corre cuenta del profesional o de la institución y no de quien argumenta. Ah, ¿cómo así? Sí. Si usted es el que viene y me dice que usted es habitante de la calle, deme los argumentos, es decir, su verdadera identidad, dónde lo conocen, cuál es su familia, porque para uno era bien particular encontrarse personas que eran habitantes de calle para el programa y después estaban haciendo mercado en las plazas y estaban, o sea, iban con carritos y cochecitos. ¿Qué era lo que pasaba? Que descubrimos que nos estaban reventando el sistema de salud. Entonces, para poderse tener los servicios del Estado en salud y en privilegios, eran habitantes de la calle y en su condición real tenían familia, tenían núcleos sociales y familiares de origen. Pero obviamente ellos siempre van a llegar con la condición del pobrecito, del yo soy Caperucita Roja y tú eres el lobo feroz, no me comas, ayúdame, porque de esa manera la gente se institucionaliza y desborda la capacidad de atención en cualquiera de los programas. Entonces la sugerencia era, la carga probatoria de su condición de calle no tiene por qué correr de cuenta del profesional. Yo no soy quien tengo que demostrar que usted es habitante de la calle, es usted con sus argumentos quien debe probármelo. Entonces, necesito su nombre, su real identificación, necesito sus datos, dónde vivía, cuál es su familia y que ellos me digan a mí, en realidad, cuál es, cuál es su real condición. ¿Ves? Ahí está. Entonces, viene lo otro, perfil de en situación de calle transhumante. Esas son tres categorías que por lo menos para Colombia fueron bien interesantes. No es lo mismo una persona de la calle a una persona en situación de calle. Ahí está difícil y no lo voy a complejizar mucho, sino la situación es la siguiente. Habitante de la calle es aquel que seguramente hizo de su condición de vida las calles de alguna ciudad o de algún territorio, porque ya definitivamente y durante un tiempo prolongado se desprendió de su comunidad, de su familia, de su grupo afectivo, filial o parental de origen, algún tiempo, ¿cierto? Porque viene el otro, y es que es el habitante en situación de calle. Vean, resulta que yo me gasté toda la quincena, no me quieren ver en la familia, están furiosos conmigo, mi esposa me dijo, entonces usted no es habitante de la calle, usted está en situación de calle y eso puede ser transitorio. Ahí es donde tienen que entrar los equipos psicosociales a hacer todo el empalme de recuperación para que esta persona que está en situación de calle no se nos vuelva de la calle. Mientras que los programas se dedican a atender porque nosotros somos muy prejuiciosos y pensamos que todo el que tiene un traje sucio, está barbado y está desgastado o desgastada en cualquiera de sus categorías es habitante de la calle. Entonces lo vemos y ahí mismo lo encasillamos y eso desborda los programas de atención. Miren la categoría y viene otra que es muy interesante, que también forma parte de esos perfiles que nosotros descubrimos. Transhumante, ¿cómo así? ¿Sí? Hay gente que va, como me decía ahorita Kevin, van de Iquitos, van a Arequipa, de Arequipa al Puno, de Puno a Lima, de Lima a Bogotá, Bogotá a Medellín. No son habitantes de calle, son personas que por elección son transhumantes, son viajantes que se van de un lugar a otro y no se quedan. Entonces, esta gente recibe en categoría especial de atención porque, como les digo, desbordan los programas. Entonces resulta que una persona llega a Lima y se enfermó en Lima y va y pide las ayudas allá, listo. Pero le vamos a dar una categoría especial porque tenemos que hacer los perfilamientos adecuados para que usted no nos desborde los programas en atenciones que en realidad no es necesario porque usted no tiene la condición. Su elección es esa, ser transhumante. Lo otro es que se hace necesario establecer los límites en tiempo de atención. ¿Ves? Porque aquí hay un caso bien interesante. Tenía un nombre bien particular. Yo sé que Álvaro de pronto me ayuda con ese nombre, pero tuvimos un caso bien particular donde uno de nuestros personajes de habitante de calle recibía, ¿cómo se llama? Recibió durante 10 años la atención como habitante, yo creo que iba más de 10 años y nadie le decía nada, nunca el sistema
se quedó cargándolo, nadie lo retaba. Y le decía, pero ¿cómo puede ser posible? Entonces él iba de un programa a otro, se devolvía, recaía, consumía, se iba, se rebelaba y se volvió un problema. Después de que le hicieron un diagnóstico económico y dijeron, en este señor hemos invertido más de 200, 300 millones de pesos colombianos en sobreatenciones porque los programas no tienen límite de tiempo. Mire, usted es bienvenido al programa de atención, como quieran que lo llamen en esta ciudad. A partir de ahora usted tiene 3 meses para tomar decisiones de recuperación. Estas son sus herramientas y esto es lo que esperamos de usted. De lo contrario, el Estado no puede desbordar, porque si usted no demuestra actitud de cambio, lo que usted desborda en necesidad de servicio lo estamos desaprovechando en gente que sí quiere superar el paradigma y el dilema. Gente que sí merece oportunidades, porque recordemos que mientras que uno atiende a 1000, hay 700 que se están quedando afuera de los programas y que seguramente sí van a aprovechar muy bien las herramientas. Entonces, para que esa gente no se nos vuelva los pasivos activos de los programas, le tenemos que poner límites y retarlos de manera continua a la superación del dilema, del problema, del conflicto, porque si no, como dice el renglón, se nos vuelve una especie de agente de institucionalización indefinida, desborda los programas y nos quedamos cargándolo el resto de la vida hasta que se muera, porque inclusive el Estado les paga el entierro sin que a ellos les cueste nada. Y estoy absolutamente en desacuerdo en cualquiera de las categorías de servicio que a la gente se le preste ayuda sin pedirle nada a cambio, porque entonces se nos vuelven los echados, los que ven el mundo desde una hamaca viendo pasar la tarde sin que les cueste absolutamente nada. Se hace necesario, por último, que todas las instituciones, ONGs y también las gubernamentales hagan los cruces en las bases de datos. ¿Por qué les digo esto? Porque resulta que el ciudadano X va y pide ayuda en una ciudad y allá le prestan ayuda unos 2 años y después, cuando ya de allá le dicen, ya no más, se acabó tu ayuda, entonces se viene para otra ciudad y se la van turnando. Entonces, a los 10 años, todas las ciudades le hicieron el recorrido de todos los lugares y nadie se dio cuenta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es necesario crear una base de datos, una sistematización continua de la experiencia para cruzarla de tal manera que se sepa esa persona en qué ciudad estuvo, qué tiempo estuvo y qué servicios prestó. Obviamente, bajo toda la reserva institucional y el derecho que tiene la gente a que se le conserve el tema de su identidad y que no se le exponga, porque pues la idea no es usar eso en contra de, sino en favor de las instituciones. Instituciones que no registran eso resultan sobreatendiendo gente, porque ya nos pasó durante muchos años que en realidad se la pasaron muchos años de su vida desgastando al sistema en servicios que no solamente dejaban mucho que entrever de su propuesta de cambio, sino que le estaban negando esos mismos recursos a la gente, como les digo, que seguramente sí tiene una condición de necesidad y de actitud mucho más positiva. Por eso lo llamamos gastar recursos en los no necesitados. Esa es la palabra adecuada. También dice por acá, ¿cuál es la verdadera visión de revinculación social que se tiene? Venga, ¿qué es lo que sucede con ellos? Y aquí vienen las preguntas. Y es, ¿existe un programa real que trabaje la atención y el compromiso de retribución social? ¿Cómo así? Sí, venga, usted es una persona que está en situación de calle o viviendo en la calle y entendemos que usted, por reciprocidad, sería muy bueno que usted también le devolviera un servicio social. Ah, ¿y en dónde? Lo tiene todo. Les voy a mencionar, por ejemplo, 3 frentes de trabajo que son fáciles y que usted no se sobreesfuerza. Nosotros lo hicimos, créanme, no lo estoy hablando en el marco teórico solamente, no estamos especulando, sino que lo hicimos. ¿Qué le decíamos a ellos? Como el Estado te está dando una atención, devuélvele algo al Estado. Ah, sí, ¿qué hay que hacer? Listo, vamos a barrer los parques, a lavar los sitios públicos, las plazoletas, los estadios, las calles, las vamos a organizar como una forma de nosotros también devolverle a la comunidad y a la sociedad lo que ellos hacen por ustedes. Y lo logramos de una manera perfecta porque ellos decían, estoy siendo participativo, útil y estoy haciendo una evolución a la misma sociedad. Pero
Se llenan los lugares de atención de gente que lo único que hace es consumir, comer y dormir. 3 momentos que a cualquiera que no tenga una propuesta de cambio, pues le van a servir porque dice, pues ya aquí ya me muero, ¿no? Ya estoy feliz, no tengo que hacer nada, no me piden nada a cambio. No hay una retribución social, ¿ves? ¿Y qué era lo que pasaba? Hay que elaborar unas propuestas que tengan que ver con esa forma de retribuirle. Recuerden mucho esta palabra y búsquenla en internet. Esa frase me encanta. Economía de fichas. ¿Qué le vas a devolver a cambio de lo que estás recibiendo? ¿Ves? Todos somos actores de interés. Si yo amo, yo quiero que me amen, ¿cierto? Pero, ¿qué es lo que pasa con ellos? Que si usted no los fuerza, no los reta a esas retribuciones, va a ser muy difícil. Se le vuelven pasivos activos en los programas. La segunda pregunta, ¿existen propuestas de labor oficio realmente perfilados? Ojo, la palabra aptitud vocacional o son aprendizajes de supervivencia. ¿A qué nos referimos con eso? Una persona que lleva muchos años como habitante de la calle, no necesariamente lo que aprendió a hacer, es decir, su aprendizaje de supervivencia, coincide con su verdadera aptitud vocacional. Si yo por supervivencia tuve que vender confites, vender golosinas, lustrar zapatos, lustrar botas, por decir algo, ¿yo para qué me voy a desgastar en hacerle una propuesta de cambio a partir de eso si yo como profesional puedo perfilar y darme cuenta que el antes, y en una gran mayoría sucede, de llegar a su situación de habitante de calle, era carpintero, plomero, tenía otras destrezas profesionales o de oficio más claras. Yo le tengo que buscar es eso, porque eso es lo que forma su grueso de conocimiento. Es decir, yo no puedo seguir trabajando un tema donde él solamente alcanzó resiliencia sin antes hacerlo un perfilamiento vocacional. ¿Qué has aprendido a hacer en tu vida? No qué te ha tocado hacer. Porque eso que generó, que se desbordaran algo que aquí llamamos los capitales semilla, que lo vamos a tocar un poco más adelante, pero lo cito aquí. Es decir, dígame usted qué quiere hacer y yo le doy un capital o le doy los insumos. No, yo quiero tener el mejor aparato para lustrar botas en la ciudad de Medellín y que sea una cosa. Y entonces pedían unas cosas supremamente exuberantes. Pero ¿qué pasaba? Que después eso se le volvía, era un capital para ir a consumir, porque lo vendían, lo dejaban, lo abandonaban, porque la gente creía que la mejor manera de ayudarlos era darle un capital y échele la bendición para que salga adelante. No habían seguimientos y ya voy a tocar eso, porque aquí ya viene el tema del acompañamiento psicosocial. Mírenlo cómo coincide. Y es decir, yo te abro la posibilidad a capitalizarte en tus destrezas y aptitud vocacional y cómo te doy seguimiento. Si yo no le doy seguimiento y si yo no estoy en una especie de centros de resocialización o de grupos de resocialización, va a ser muy difícil porque usted los va a soltar y eso va a provocar recaídas por encima del 90%. Es perder el tiempo en un programa de recuperación que en realidad no se va a prestar de manera adecuada porque la falta de esos elementos de seguimiento siempre producen recaídas. Recordemos que cuando la persona está saliendo de ahí se enfrenta a 3 retos. Volver a ser persona en el término de acondicionamiento social, volver a ser funcional porque le tocaba hacer lo que sea para sobrevivir y volver a ser parte de una familia o de una empresa o de una institución porque seguramente va a conseguir un empleo. Esas destrezas hay que recuperarlas, pero eso no lo van a lograr solos. Es muy difícil. Es muy difícil. Uno necesita acompañamiento, si ya saben que lo digo, por experiencia propia. ¿Ok? Continuamos. Mire, las 3 premisas que tienen casi todos los programas de atención y es, mire, yo espero que usted pare de consumir sustancias. Segundo, que sea productivo. Y el tercero, que logre autonomía. Y creo que ahí hay una gran equivocación, porque de por medio, y nosotros como actores psicosociales sabemos que hay otras dimensiones que también tenemos que propender por mejorar en la calidad, no solamente de recepción, sino de atención y de egreso, que son los 3 momentos de estas personas a partir de las atenciones en cualquier categoría de todos los programas.
Esa es la parte distinta. Si nosotros seguimos pensando que estos son los tres momentos, estamos supremamente equivocados de forma y de fondo en la atención para el problema del habitante de calle en cualquier ciudad. ¿Ves? Viene la otra parte, la proyección, lo que hablábamos de la reciprocidad social. Ahora sí, esto es institucional. Listo. Nosotros como programa de atención vamos a proponer la creación de unidades productivas con perfilamientos específicos, es decir, si yo como profesional social puedo propender para que esta gente, a partir del perfilamiento que yo tengo, ¿ves? Yo le digo a él, vea, yo a usted le hicimos un perfilamiento y descubrí que como usted durante muchos años fue carpintero, usted lo que necesita es actualizarse en conocimientos de carpintería, vamos a hacer un curso, nosotros te acompañamos y vamos a tratar de conseguirte un empleo en una carpintería, pero cuando estés allá te vamos a dar seguimiento. Mire qué tan interesante. Y eso hace, o sea, usted le dedica a esta gente 2 horas semanales y ellos se van a sentir bien, acompañados, interesantes, preocupados, sostenidos, apoyados, en fin. Pero soltarlos así es muy difícil. Listo, labor de agro. Vamos a conseguir un perfilamiento en labores del agro y un empleo donde sea posible. Talleres de producción, ¿ves? ¿Cómo lo vamos a proponer? Algunos de los programas del Estado tienen mejores recursos y pueden proponer que la gente también no solamente reciba atención para el ingreso, la estadía y el egreso, sino como forma de recuperación y de acoplamiento de rehabilitación de tipo social. Entonces, se puede generar eso, o hay otras partes muy interesantes. Las cadenas de supermercados necesitan maquilas, la producción de maquilas, etiquetados, stickers, manualidades. Hay muchas formas. O sea, créanme que el universo en el tema de los talleres y de las unidades productivas es extensísimo. Vamos a ponerlos a trabajar de forma productiva. Lo que saquen de ganancia va a ser destinado para un fondo común con el que se van a pagar su propia casa, su propia alimentación. Eso no lo va a pagar el Estado. Hay que hacer un desprendimiento paulatino. Y eso es efectivo, eso funciona. A nosotros nos funcionó y fue real. Los capitales semillas se pueden crear para empleabilidad en ventas informales, pero como les digo, con perfilamiento y acompañamiento bien claro. Por último, como siguiente, los centros de acopio y recuperación de residuos. Ahora que está en boga el tema del reciclaje, listo. Montemos un tema de reciclaje en las unidades, por ejemplo, en las urbanizaciones. Listo, aquí vamos a poner chicos que se van a encargar del reciclaje, chicos o chicas, y nosotros vamos a generar insumos, empleo, reciprocidad social. Imagínense toda la cadena productiva que eso genera, recuperación ecológica, en fin. Y las empresas pagan por eso, porque ellos tienen algo en todos los lugares de Latinoamérica llamado la responsabilidad social empresarial. Entonces usted al empresario no le tiene que decir, usted no necesariamente tiene que pagarnos un salario por ellos, porque ellos con lo que generen de recuperación se van a poner su propio sueldo. ¿Ves? ¿Cómo hacemos ese ejercicio de reciprocidad social? Y lo otro es el perfilamiento de mano de obra temporal por requerimientos específicos, es decir, aseos de ciudad, brigadas de ciudad, los trasteos. Si una empresa quiere hacer un cambio de sede, nosotros podemos prestar esos servicios. Hay que crear los portafolios y decirle, nuestros chicos pueden hacer eso. Hay reacomodaciones locativas, nosotros te ayudamos con eso. Obviamente eso tiene pólizas de responsabilidad, vinculación, a seguridad. O sea, eso no se va a hacer así simplemente, lléveme este grupito, no, con todas las de la ley. Operaciones de barrido y recolección de ciudad, en esto trabajé durante 5 años y son muy efectivos, pero hay que darles acompañamiento. Los que barren, los que recogen los residuos sólidos en la ciudad, hay que usarlos, ellos son. Y conocen mucho de eso porque una gran mayoría de habitantes de calle terminan reciclando como forma de conseguir sus insumos personales, económicos o muchas veces para el consumo de sustancias psicoactivas. Se pueden contratar ellos y lo que yo llamé el mantenimiento de baterías urbanas. Es decir, hay colegios, hay parques, hay sedes donde necesitamos que la gente le haga mantenimiento. Como eso no lo van a hacer los privados, hagamos que sean los grupos de actores. Por ejemplo, aquí en Medellín, en Antioquia, hay una experiencia muy bonita. Quienes se encargan de ornato y de mejoramiento de las zonas verdes y de los prados, en su mayoría son personas que pasaron por los programas de atención al habitante de calle. Quienes hacen
los mantenimientos de las calles, los barrios y la recolección de residuos, en su mayoría son personas que trabajan con el programa de habitante de calle o fueron egresados de esos mismos programas. Entonces es absolutamente factible, tiene toda la viabilidad y, como les digo, es una forma de reciprocidad social. Tenemos la otra diapositiva que nos habla de algo muy interesante llamado rehabilitación basada en comunidad. Perdón. Entonces, ¿de qué se trata eso? Los individuos desde que ingresan a los programas tienen que iniciar sus procesos de desprendimiento. Nosotros lo hicimos, como les digo. Yo de antemano me ofrezco para dar las asesorías presenciales o por Zoom que necesiten al respecto y ya en los últimos 10 minutos entramos al tema de preguntas, porque este tema de reciprocidad de servicios y aportes económicos. Es decir, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer por el conjunto que nos permita paulatinamente empezar a generar nuestra autonomía económica? Porque si usted lo mantiene, si usted lo sostiene y le dejan todo el dinero, él lo que va a hacer es empezar a sentir tentación de comprar lo innecesario o de recaer muchas veces en su condición negativa o de consumo. Pues hay que crear un mapa de oportunidades. Nosotros lo hicimos y fue fascinante. Venga, ¿usted qué sabe hacer? ¿Cuánto se gana? ¿Cuánto se gasta y cómo lo va a invertir? Porque eso lo vamos a ayudar a hacer en su proyecto de vida. Y con eso, ¿qué hicimos? Retarlos a que paulatinamente fueran adquiriendo sus cosas, sus insumos, su ropa personal, sus gastos, sus viáticos, sus paseos, su recreación e inclusive su recuperación. Tuvimos inclusive una cifra bien interesante. Muchos de los habitantes de calle con cuentas de ahorro. En las cooperativas de ahorro iban y guardaban su plata para evitar consumírsela. Muy interesante. Una experiencia que ya más adelante o de manera personal, si así lo quieren, les citaremos cómo lo hicimos. En todo caso, eso lo que buscaba era fortalecer sus proyectos de vida. Las capacitaciones de emprendimiento y destrezas laborales. Yo como actor psicosocial de ONG o de cualquiera de estos centros de atención, ¿cómo voy a hacer para generar los emprendimientos? ¿En qué lo voy a capacitar que sea más acorde con él? No simplemente dejarlo en qué va a trabajar, sino qué quiere aprender, como una forma de desaprender lo vivido y de recuperar sus destrezas sociales, porque eso mejora los estilos de vida y obviamente una palabra muy interesante, que ojalá la tomen como un consejo bien práctico, y es: a los habitantes de calle no hay que forzarlos a que dejen el consumo, a que reduzcan el daño hasta que entiendan que el consumo de drogas no vale la pena. Porque recordemos que el foco, el epicentro del tema habitante de calle no pasa por el consumo de drogas. Ojo, no pasa. Y eso sí, hay un marco teórico supremamente extenso que lo puede explicar, porque, oh sorpresa, no todos los habitantes de calle consumen drogas. Entonces el problema no está en las sustancias psicoactivas. Talleres de crecimiento y formación, algo que nosotros hicimos, el manual de convivencia ciudadana, pero creado para ellos mismos. Cómo se debería aportar una persona habitante de calle en la propia sociedad, y ellos se convirtieron en los, ¿cómo se llama? Los que lograron incentivar a los otros grupos en aprendizaje con esto. Y eso empezó a generar unos círculos de conducta social adecuada para entender, por ejemplo, que vean, nosotros somos habitantes de calle, pero no tenemos por qué robarnos el cable, no tenemos por qué robar en la calle, no tenemos por qué hacer nuestras necesidades fisiológicas en la calle, y empezó a volverse un ciclo bien interesante, de tal manera que creamos habitantes de calle en proceso de recuperación con unas destrezas sociales muy recuperadas, porque entendieron que lo que hacían dañaba la imagen de ellos mismos. Ese fue el manual de convivencia ciudadano creado por ellos mismos, y son talleres de aprendizaje de media hora diaria, pero que taladran en los colectivos de atención y son muy, muy interesantes. Y cómo se crea el sistema de normas interno y externo. Al interior de estos lugares de atención no es estrictamente necesario que usted ponga las normas. ¿Por qué mejor no las construye con ellos? ¿Ves? Listo, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que usted nota que en su grupo de habitantes de calle es lo más recurrente? Por ejemplo, lo que pasa es que aquí hay gente que entra y viene a consumir. Norma número 1, aquí adentro no se consume. Segundo, hay gente que entra y cree que está en la calle y viene y nos maltrata a todos. Segunda norma, ¿ves? Miren cómo hablemos del síntoma y construyamos la norma. Y ellos mismos crean los manuales de convivencia y los sistemas normativos. Y ellos mismos le dan seguimiento. Economía de fichas.
recordemos, y da resultado. Les garantizo que lo da porque nosotros lo vivimos. ¿Ves? Ahí está la palabra economía de fichas y un paso bien significativo y es, ¿yo cómo hago para ayudarle a que tenga una revinculación de tipo sociofamiliar o parental? Y se dan. Eso es un proceso a mediano y largo plazo porque entendamos que las familias de origen, los parentales o los familiares quedan muy ardidos. No creen en estos programas, no creen en lo que sucede con ellos y dicen, eso no sirve, él nunca ha cambiado. Entonces uno baja esas barreras de ¿cómo se llama? De resistencia a través de los actos y de los hechos con seguimientos. Si usted no les ayuda a propender por una revinculación sociofamiliar o parental, es muy difícil que lo logren solos. Ahí está. Mire qué tan interesante. Continuamos con la otra parte de la presentación. Ya creo que es la final para seguir entendiendo este tema. Bien interesante. Y es la devolución creativa. ¿Ves? Acciones de devolución creativa. Esta es la última parte. Nos quedan todavía 3 minutos. Lo vamos a terminar. La sistematización continua de experiencia, es decir, yo como agencia, como ONG, como actor regulador del programa de atención, ¿cómo lo voy a sistematizar? ¿Qué voy a aprender yo de eso? Y las instituciones le tienen miedo, le tienen pereza. Nadie gusta de sistematizar. ¿Cómo creamos una cartilla? ¿Cómo creamos una especie de inductor que alimente a las otras instituciones en la experiencia? ¿Ves? Porque lo que yo hago al interior de mi institución puede servirle a los demás. Vamos a realimentar eso. Convirtámonos en una gran red de apoyo, pero compartiendo las experiencias. ¿Y eso cómo se logra? No contándola, sino escribiéndola, redactándola, sustentándola y sistematizándola. ¿Ves? Que hayan unos ejes de reconocimiento por labor social a los mismos programas pioneros. Convertirnos en programas pioneros al interior, porque nosotros, cuando reformulemos todo el tema de atención al habitante de calle, vamos a lograr resultados increíbles. Que haya un producto, lo que les decía, un informe, una cartilla representativa para las administraciones municipales, para la ciudadanía en general, para quienes dirijan, sean presidentes, pioneros, interventores, reguladores, actores, profesionales, que tengan la posibilidad de realimentarse de manera continua de lo que sucede en nuestros programas de atención tan eficaz. Y por último, que siempre se tenga en cuenta que hay que dar los créditos de reconocimiento para las marcas, los directores, las empresas que acompañen en esos procesos públicos o privados mediante toda estrategia de divulgación oral y escrita del proyecto. Eso incentiva mucho y genera una confianza muy clara, no solamente en el tema político, en el clima político, sino laboral, institucional y familiar, que se hagan reconocimientos y que se informe de manera continua de los avances en todos los programas de atención. Cuando nosotros hablamos de programas de atención al habitante de calle, tenemos que dejar de hablar sobre personas que son un problema social. Puede que sí, pero no por sus causas, sino por sus síntomas, que es distinto. Ahora sí, durante estos 10 minutos agradeciendo de manera deferente y les cuento que inclusive esta misma presentación queda como libre para compartir a ustedes. Paso a leer los chats o a escuchar los audios donde quieran compartir sus conclusiones o sus preguntas, agradeciendo de manera deferente a Kevin Muro y también a Juan Tullo, bien especial por todo lo que ha sucedido hoy en esta charla tan importante sobre el tema habitante de calle. Excelente ponencia, Carlos. Muchísimas gracias. Te comento algo que siempre coordinamos con Juan Carlos. Hemos estado últimamente viendo de manera ya de redes sociales, ¿no? Ver cuál es la hora ideal. Hemos llegado a ciertas conclusiones de que por la tarde siempre es mejor, pero has dado un impacto tremendo a pesar de ser el mediodía. No lo esperábamos y de verdad, por un tema de redes sociales, la verdad estoy muy agradecido ya que Juan Carlos y yo nos encargamos de eso. Y de verdad, ha sido un boom. Hay muchos saludos de nuestros amigos de Perú, de Ecuador, hay bastantes amigos de Ecuador, también de Guatemala que se han unido por algunos ponentes anteriores y han estado muy atentos. Veo que ha habido bastante interacción en redes sociales, déjame ubicar algunas preguntas. A ver, Juan Carlos, ¿estás en sala? Sí, aquí estoy, por No, supuesto. Juan Carlos, tuyo, Feliciano.
Juan Carlos, Sí, tuya. Ok. quería ver si se ha detectado alguna pregunta en redes porque estábamos solucionando un problema de restricciones que nos han puesto y no se me permite ver mucho las preguntas. A ver, Álvaro, parece que tiene una pregunta por ahí, hay que aprovecharla. La puedo hacer ¿me escuchan? Por supuesto que sí, haga Sí, con todo gusto. sí. Una pregunta, Carlos. Yo creo que sí, tienes una experiencia muy grande. Me atrevo a decir una cosa y te la pregunto. Yo creo que con todos estos procesos de recuperación es vital encontrar, como de alguna manera lo dijiste ahora, para qué son útiles las personas, qué es lo que es capaz de hacer. Yo creo que a partir de ahí es difícil de encontrar. Para eso, pues, como lo hemos comentado anteriormente, hay algunas estrategias que se están probando hoy, no para este tipo de personas, sino para formar personas de empresas, que son las escuelas de destrezas, donde se le diagnostica a la gente sus destrezas como tal. Hola, ¿qué Yo creo tal? que, Buenas tardes. Disculpa que te interrumpa. ¿Qué tal? Hola con buenas todos. tardes, buenas. Entonces considero que encontrar para qué sirve una persona me parece que es muy importante porque eso ayuda a su recuperación. Creo eso, estoy muy convencido de eso en los últimos tiempos, de que para lograr una recuperación efectiva y eficaz de una persona hay que descubrir exactamente sus capacidades primero, no lo que le gusta, no lo que quiere hacer, sino lo que es capaz de hacer realmente. Y estas escuelas de destrezas trabajan desde el punto de vista inclusive práctico, en las manos, con su quehacer de motricidad fina, gruesa, cognitiva, que es capaz de hacer. Entonces, te pregunto, yo creo que eso es vital para una recuperación de una persona, me parece a mí. ¿Qué opinas? Es que tenemos que entender, Álvaro, que el fenómeno del habitante de calle no se genera solamente por el concurso del consumo de sustancias psicoactivas, sino por unos elementos que hablaba al principio. Entonces, ojo, porque no necesariamente quien llega a su condición de habitante de calle tiene problemas de consumo o tiene problemas de falta de destreza de tipo laboral. Entonces, cuando nosotros no trabajamos eso, casi que le estamos diciendo a la gente, a mí solamente me importa lo que usted es hoy y vamos a ver cómo lo incluimos. Y entonces hablábamos de esos tres tiempos y es, no consuma, sea productivo y defiéndase solo. Y eso nunca se va a lograr así, no es cierto, porque ¿qué es lo que sucede? Que por medio hay muchos factores que pueden propender por mejorar o empeorar las condiciones y uno tiene que o construye o da seguimientos hasta que la persona ya se vaya sola. Tampoco es que uno vaya a padrinar a un egreso de estos por el resto de sus días, no, es simplemente darle herramientas adecuadas y las escuelas de destreza que son un éxito en la ciudad de Medellín y que tengo entendido que tú diriges una y Ángela Restrepo la otra, son muy efectivas porque, como les digo, perfilan y ayudan al crecimiento sociolaboral a la persona, que se vuelva, como dice la frase, que llegue a los tres momentos. Una persona es importante cuando logra tres cosas. Participa, se siente útil y se siente amado. O bueno, o es importante en cualquier categoría. Cuando eso sucede, las posibilidades de éxito son altísimas. Mientras tanto, no. No, se va a presentar un ciclo de recaídas, de recurrencias y de faltantes. Y los programas siempre se hacen la pregunta, ¿en qué estamos fallando? Pero porque no ponen el ojo en cómo construyen, a quién atienden. Muchísimas gracias. Yo tengo una pregunta. Bueno, yo viajo normalmente por diferentes ciudades. Ahora, sobre todo, he visto en pandemia que hay mucha gente viviendo en la calle. Inclusive se han apoderado las casetas policiales abandonadas. ¿Cómo podemos ayudar a esa gente o qué organismos internacionales prestan ayuda a este tipo de personas? Porque por pandemia me imagino que han perdido su casa algunos, otros trabajaban y los han botado, creo, ¿no? De la casa donde vivían, alquilado. Y veo bastante gente así en las calles, ¿no? Durmiendo en puentes o en cualquier otro lugar de la calle. Bueno, hay que entender que los desplazamientos forzados que se generan a partir de las crisis de tipos sociales, obligatoriamente, eso no es un favor, o sea, no hay una agencia. La agencia única que puede atender eso se llama Estado. El Estado tiene que atender eso. ¿Y qué es lo que sucede? Que el Estado se desinteresa porque hay gente que no es tan priorizada, es lo que yo hablaba al principio. Al habitante de calle se vuelve eventual. Entonces, por ejemplo, Kevin, si un habitante de calle
lo sorprenden tirando piedra o robando o hizo un daño significativo en una ciudad, se vuelve el foco de la noticia. Ay, pobre la gente que vive en la calle, mírenlos cómo son. Pero mientras tanto no tienen la importancia. Lo mismo sucede con esta gente que sufre estos desplazamientos y que son ya eventos que no pasan ni siquiera por el tema de habitante de calle, sino porque son calamidades de tipo social. Eso lo tiene que atender el Estado. Mientras que el Estado no tenga voluntad política. Entonces, por ejemplo, aquí, y les voy a hablar de una paradoja que conozco y que puede ser una respuesta para ustedes. Colombia, Medellín, todas las ciudades tienen territorios, lo que aquí llaman políticamente, y me parece un nombre, la cosa más loca de este mundo. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero eso es taxonómico. Se llaman los terrenos baldíos, los territorios que no son de nadie. Entonces, por ejemplo, aquí hay fincas, hay, ¿cómo le llaman? Granjas o territorios muy grandes que han sido declarados en extinción de dominio porque pertenecían a la red de narcotráfico, y ahí les estoy hablando ya de una fuente. Todos nuestros países han tenido ese problema y lo tienen, unos más que otros, pero lo tenemos. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que estos terrenos que son confiscados a los grandes mafiosos, ¿por qué no los usan? Pero no, ¿saben por qué? Porque ahí hay voluntad política y ahí hay dinero detrás de eso. Los mismos políticos resultan por debajo de cuerda comprando, usando, tomando posesión de esos predios porque eso les da dinero. Entonces, si no hay un interés político, es muy difícil que se puedan lograr estas atenciones. Si nosotros esos territorios, esos terrenos, esos lugares, esas casas, apartamentos, fincas, bodegas, que han sido declarados en extinción de dominio y que se le ha quitado al narcotráfico, lo usamos para atender y para poner a gente a trabajar y atender esos problemas. ¿Cuál es el problema, Kevin? Y a todos los televidentes y a quienes nos acompañan hoy de manera muy bien especial. Y es, nosotros como agentes, actores psicosociales, aprendices, estudiantes o formadores o profesionales, no tenemos dónde trabajar teniendo poblaciones tan ricas para poder hacer ese trabajo. Entonces, ni hay voluntad política, ni tenemos el interés real, ni los medios se preocupan por ellos. Y a lo último, ¿quiénes cargamos el peso de esas atenciones? Quienes estamos aquí en este evento. ¿Ves? ¿Por qué no está el Estado aquí? ¿Por qué no hay interés? Ahí está, esa es parte de la respuesta. Muchísimas gracias. Bueno, en los comentarios de Facebook no hay preguntas, solamente encuentro agradecimientos, felicitaciones. Acá, por ejemplo, Jesús nos dice, excelente disertación, muy clara. Igual María Borrero, excelente ponencia, saludos desde Colombia, excelente exposición, felicitaciones, saludos desde Ecuador. No hay más preguntas, entonces sería ya ir concluyendo con la exposición. Agradecerte por tu participación, Carlos. Un fuerte abrazo desde Perú hasta Colombia. Listo, Kevin, un abrazo para todos ustedes y a quienes con gusto, ese es el nombre de mi corporación, Procer, búsquenlo con doble O. A quienes estén interesados, yo doy asesorías sin ningún costo. El conocimiento no se puede vender, no, por lo menos así no. Tenemos que ayudar y formar una extensa red y valga la pena, hago la mención también especial que me ha destinado nuestro gran amigo Juan Carlos Tullo Feliciano, a quien le quiero hacer el reconocimiento porque he sido declarado embajador ejecutivo por Colombia de CNA Latinoamérica y AIPCA de Latinoamérica, la resolución 021 del año 2021. Entonces agradezco esa mención tan especial y mi compromiso como siempre, como profesional social es servir, crecer, ayudar, pero sobre todo tener los pies en la tierra con las realidades de nuestras comunidades. Entonces, por favor, no se inhiban. Quienes necesiten asesoría, apoyo y respaldo, cuenten conmigo. Gracias, Kevin. Gracias, Alexandra. Gracias a Álvaro Pegui y a todos nuestros televidentes. Y, por supuesto, un abrazo cordial desde Medellín, Colombia.